Citación en norma APA, aspectos esenciales. Este video tiene como objetivo, introducir sobre la norma de citación APA, como una de los muchos estilos de citación, con el propósito de evitar el plagio académico, ya sea voluntario o involuntario. Un primer concepto relevante es que, para realizar un escrito académico, pongamos como ejemplo una tesis, el autor debe consultar múltiples fuentes de información, de las cuales rescatará diferentes aspectos que incluirá posteriormente en su tesis. Sin embargo, esas ideas extraídas de esas fuentes no son ideas originales del autor de la tesis, por tanto, debe reconocer la autoría de ellas. De no hacerlo, se genera lo que se denomina plagio, lo cual es una falta grave a la integridad académica. Para evitar el plagio y reconocer la autoría de las ideas, es que se hace necesario tener un sistema de citas y referencias que otorguen esos créditos. Esto además permite que el lector que se interese por profundizar o leer de manera completa la fuente primaria, pueda ubicarla de manera rápida y completa. Existen numerosas normas de publicación, tales como Vancouver, Harvard, Chicago, ISO, y, entre ellas, la de la Asociación Americana de Psicología, llamada norma APA. Esta norma, no solo pone reglas a la forma de citar las fuentes que permiten realizar un trabajo, sino que además norma cómo escribirlo, márgenes, tipo de letras, tamaño, puntuación, entre otros aspectos. En esta cápsula solo nos enfocaremos en la forma de citar. Primer aspecto relevante, ¿qué es una cita y qué es una referencia bibliográfica? Una cita es aquel texto que aparece en el cuerpo del documento, que indica la autoría de esa idea y que conduce hacia la referencia. En cambio, la referencia se encuentra al final del texto, en forma de una lista y permite identificar y localizar la fuente de donde salió esa idea. Otro aspecto relevante es que, al escribir un texto académico, las ideas que se toman de otros autores se deben escribir con las propias palabras, es decir, se debe parafrasear la información. El uso de las mismas palabras del autor original, incluso aunque ponga la cita correspondiente que reconozca su autoría, igualmente se califica como plagio. Si bien existe la forma de realizar citas textuales, su utilización debe ser muy reducida. Ahora volvamos a las citas y referencias. Para escribir las citas, se escribe la idea que necesitamos y luego reconocemos la autoría enfocándonos en solo dos aspectos, quién y cuándo. Es decir, necesitamos el apellido del, o los, autores, y el año en que se publicó. Esta información nos conduce a buscar la referencia completa al final del documento. Por otro lado, para escribir las referencias bibliográficas tenemos que seguir un patrón un poco más largo, quién, o quiénes, cuándo, qué y dónde. Es decir, nos preocupamos de tener los apellidos e iniciales de los nombres de los autores, corresponde al quién, el año en que se publicó, corresponde al cuándo, el título de lo que se publicó, corresponde al qué, y el lugar donde se publicó, corresponde al dónde. Esto último puede ser el nombre de una revista científica, la editorial de un libro, o la página web de una institución, por dar algunos ejemplos. El dónde es muy relevante y debe contener el mayor detalle posible, incluyendo el DOI, en artículos científicos, o la URL en caso de no existir el DOI. Ejemplos. Acá podemos ver el ejemplo de citas dentro de un texto. Existe un amplio debate sobre los colores de la naturaleza, sin embargo, hay acuerdos sobre que el cielo es azul y las nubes son blancas, Pérez y Machuca, 1997. Por otro lado, Carreño, 1999, considera que el cielo es incoloro, pero el mar se refleja en él. En ese texto, existen dos ideas de otros autores, con sus respectivas citas. En cada una se puede observar el formato de autor-año, ya sea con cita centrada en el texto, que es el primer ejemplo, cuando está entre paréntesis, o con cita centrada en el autor, que es el segundo, cuando está sin paréntesis. Las referencias bibliográficas de esas citas serían las siguientes. Carreño, M. 1999. El mar y sus encantos, tercera edición. E.D. Nuestra Tierra. Pérez, A. y Machuca, L. 1997. Los colores de la naturaleza. Revista Internacional de Naturaleza, 7, 3, 15-19.
y su página web. Acá se observa que cumplen con todos los requerimientos del quién, cuándo, qué, dónde. Por otro lado, es importante fijarse en los formatos, cada punto, coma, letra cursiva, etc. está normado y no está puesto a preferencia del autor. Por lo tanto, es relevante revisar minuciosamente lo que la norma APA tiene determinado al respecto. En el caso de la segunda referencia además se observa la sangría francesa, que es una característica también de la forma de citar en APA. A continuación, hay algunos consejos que nunca deben olvidar. Toda idea de otro autor debe tener una cita que reconozca su propiedad intelectual. Todas las ideas de otro autor deben ser parafraseadas. Las citas requieren solo el apellido del autor o los autores y el año de publicación. Las referencias siguen el formato de quién, cuándo, qué, dónde. Los autores escriben en el formato apellido, coma, inicial del nombre, punto. Ejemplo, Pérez, A. La lista de referencias bibliográficas se escribe en orden alfabético del primer apellido de los autores. En la lista de referencias solo debe incluir las fuentes que están citadas en su trabajo. Todos los autores citados deben coincidir con la lista de referencias final. Nunca referenciar un autor que no esté citado, ni viceversa.